Para Sexto Sentido, su amiga Flor Louise Washington de Chicago, Illinois. El tema de la culpa es un tema muy importante porque afecta a la salud, la estabilidad emocional. Si vas a tomar decisiones importantes, puede que las tomes mal para ti, para tu familia y para tus seres más cercanos. En la vida vamos a tener tentaciones porque la palabra de Dios nos advierte. Pero ¿cuál va a ser nuestra elección? ¿Vamos a caer en la trampa o vamos a darnos cuenta a tiempo? Cuando alguien tiene culpa, si no se arrepiente y pide perdón de corazón y deja de hacer lo que está haciendo mal, entonces va a empeorar la situación. Se adhiere otro factor que es el remordimiento. Ahora hay dos cosas, culpa y remordimiento, que te van a estar oprimiendo, porque cada vez que fallas y pides perdón, pero lo vuelves a hacer, sabemos que eso es remordimiento. Hasta que no se arrepiente de corazón, primero con Dios y luego con la persona afectada y ya no lo vuelve a hacer otra vez, eso que sabemos que está mal, reconocerlo es el primer paso hacia la salida de ese laberinto. Es la primer luz de esperanza. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos deja saber que ese no es nuestro lugar. Nos levanta de ese lugar bajo que hemos caído y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. ¿Cómo sabemos que hemos sido perdonados? Va a haber un cambio notable. Nuestro gozo, nuestra paz es restaurada y podemos gozar de la vida como Dios lo diseñó desde el principio. Para Sexto Sentido, su amiga Flor Louise Washington. Gracias a Flor Louise Washington que nos está enviando el día de hoy su comentario, y es una colaboradora que se suma al programa, y le damos la bienvenida a Flor Louise Washington desde Chicago, Illinois, que nos está apoyando a la distancia para poder hablar de este tema muy importante. Vamos el día de hoy a enfocarnos en las mujeres que han estado sintiendo culpa, y es que hay una investigación publicada en el Journal of Health and Social Behavior, que es una revista de salud y conducta social, en donde pues las mujeres que llevan el trabajo a su casa o continúan pues conectadas con la oficina en el hogar, tienen un alto nivel de tensión psicológica causada por emociones negativas. Y bueno, el doctor Paul, quien dirigió este estudio, pensaba que al inicio las mujeres sentían más estrés por la frecuente comunicación laboral, porque pues estaba tal vez interfiriendo con sus responsabilidades familiares, lo cual no fue así. Al final de todo este estudio no se sabe con precisión cuál fue la causa de la culpabilidad que sentían las mujeres de llevar o que se estuvo manifestando durante todo este experimento. En específico, las mujeres tenían más estos pensamientos negativos, pero en específico la culpa, y no se sabe con precisión cuál era la causa, pero Scott, un sociólogo de la Universidad de Toronto, dice que también pues no se puede dejar de lado las creencias culturales que al parecer siguen teniendo una fuerte influencia en los roles de la mujer y en el hombre. Y bueno, hablando de este tema, vamos el día de hoy a abarcar junto con la psicóloga Mari Velasco, quien es psicóloga egresada de la UNAM, tiene una maestría en intervención educativa, de este tema muy importante, cómo dejar de sentirnos culpables. Y bueno, te doy la bienvenida, Mari, nuevamente al programa, y siempre es un honor tenerte aquí en el programa. Es un gusto también y un honor poder coincidir en este programa con un tema tan interesante como el que se está planteando el día de hoy. Me gustaría comenzar con esta pregunta de ¿qué es la culpa? Y la culpa justamente es esta percepción subjetiva, digo subjetiva porque obviamente cada quien va a tener su propia percepción en relación a la culpa, de que algo estamos haciendo mal. Y cuando hablo de mal, le quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Y hablar de mal y de bien tiene que ver con algo que se llama juicio. El juicio es justamente aquello que cada persona ve como bueno o malo. Y la pregunta es en qué momento va surgiendo este juicio de las conductas que vamos teniendo, si son buenas o malas. Y eso se remite nuevamente a la infancia. Cuando nosotros vamos creciendo más o menos alrededor de los 8 años, de acuerdo a lo que nos van dando como educación nuestros padres en relación al entorno social y cultural, nos van diciendo qué es bueno y qué es malo. Eso bueno y malo generalmente va siendo determinado por un conjunto de reglas o normas sociales que nuestros padres nos enseñan. Aquí viene como cuestiones interesantes porque la pregunta es cómo nos enseñan estas reglas y estas normas sociales. Muchas veces estas reglas y normas son enseñadas a través del castigo, a través del regaño, a través del golpe, y el objetivo de ellos es justamente decirnos que hay
cuestiones negativas o cuestiones malas y cuestiones buenas, y que nosotros tendríamos que hacer las cosas buenas y no las cosas malas. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos teniendo como la idea o la claridad, en cierto sentido, de lo que es bueno y lo que es malo, en función de estas reglas sociales, de estas reglas morales, que generalmente nos las van dando nuestros padres, y cuando nosotros no cumplimos con eso que es bueno, y por lo tanto tendemos a hacer algo que desde nuestra percepción es malo, es donde surge la culpa. Y va a estar justamente determinada la culpa por lo que sentimos nosotros cuando rompemos una regla que está determinada por un grupo de personas que generalmente va a estar dentro de nuestro entorno social. Este grupo de personas puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser el medio social. Es decir, en la misma familia tenemos ciertas reglas, y si nosotros rompemos esa regla, muchas veces el mensaje que sentimos es somos malos. Entonces, cuando llega este mensaje a nosotros somos malos, viene de la mano de sentirnos culpables porque somos malos al no haber hecho lo que la regla de la familia dice. ¿Qué pasa cuando ya sentimos esta culpa? Va a tener una serie de consecuencias a nivel mental, sobre todo porque esta percepción subjetiva nos va a llevar a tener una serie como de pensamientos, vamos a decirlo así, como de autocastigo en relación a la culpabilidad que tenemos. Y estos pensamientos nos van a llevar también a una serie de emociones asociadas a la culpa que nos empiezan a lacerar. Nos sentimos ansiosos, con miedo, y buscamos como una forma de autocastigarnos, y hay como mucho ruido mental de que las cosas no las estamos haciendo bien. ¿Qué pasa cuando sentimos la culpa? Que nos mantiene como en un estado de no posibilidad. Esa es la gran problemática de la culpa, que nos mantiene anclados en no poder hacer nada, sino simplemente nos autocastigamos. Eso quiere decir que tiene como consecuencia la culpa, en cierto sentido, la autodestrucción, sobre todo a nivel psíquico, a nivel mental. Generalmente cuando una persona se siente culpable, empieza a tener como una metacomunicación, eso quiere decir un diálogo con sí mismo, de estarse lacerando, como no soy bueno, lo hice mal, no soy buena madre, no puedo cumplir con esta función, inclusive a una metacomunicación de daño, ¿no? Debería de no existir, quizá otra persona lo haría mejor que yo, y obviamente estos pensamientos todavía incrementan la consecuencia de la culpa manifestada a lo mejor en situaciones de ansiedad, depresión, etc. ¿Qué ocasiona la culpa además de esta parte de desarrollo que estoy mencionando? Pues sobre todo las cuestiones sociales, las cuestiones culturales heredadas pues desde tiempos históricos, ¿no? Por ejemplo, algo que todavía es vigente es esta cuestión de un mensaje que tenemos religioso, de que somos culpables, de que nos van a castigar, de que no hemos hecho las cosas bien, y que si no hacemos las cosas bien, pues así como que nos vamos a ir al infierno, ¿no? Entonces, esta cuestión alimenta más la culpa, porque el mensaje, vamos a decirlo así, es como si fuéramos malos por naturaleza, y por lo tanto, al ser malos, somos culpables, y al ser culpables, esto viene como la consecuencia, tendemos a ser castigados, nosotros mismos. Es más, déjame decirte que en algún momento histórico, básicamente en la Edad Media, las personas se autoflagelaban, y justamente se autoflagelaban como una forma de redimir su culpa. Si tenían algún pensamiento que ellos consideraban que era malo, entonces tendrían que pegarse para castigarse por ese pensamiento. Si tenían alguna conducta, bueno, pues entonces había que flagelarse más. Realmente pareciera que esto ya desapareció, porque antes se hacía como muy físico, ¿no? Y la realidad es que no ha desaparecido, sino más bien hemos buscado como otras formas de autoflagelarnos, a veces hasta formas muy sutiles en donde pues, nos estamos como castigando, ya no a lo mejor con esta cuerdita que se pegaba, pero sí otras formas, ¿no? Sí. Y esta herencia que tenemos social y cultural ha llevado a que las familias vayan como diciéndole a los hijos como, si no te portas bien, si no haces las cosas bien, vas a recibir un castigo divino, o te va a ir mal en la vida, o vas a tener sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se generan una serie de patrones de creencia en relación a todo este contexto heredado, social, cultural, familiar, que nos hace justamente tener una interpretación de lo que es bueno, de lo que es malo. Obviamente, lo que no hacemos bien, pues es malo, Sí. y por consecuencia, el resultado es sentirnos culpables.
las mujeres estadísticamente somos las que tenemos o cargamos con más culpa que los hombres. Hay una cuestión histórica, cultural, social, heredada, que obviamente va a impactar en patrones de creencias, tanto culturales como personales, que nos hacen tener esta percepción subjetiva de la culpa. Ahora, si hablamos a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social, pues sabemos que las mujeres a lo largo de la historia, pues hemos tenido como más peso en cuestión de tener una percepción cultural de que la mujer tiene que cumplir con cierto rol, y por el otro lado, de que la mujer es como mala por naturaleza, sobre todo por esta herencia judío-cristiana religiosa, en donde desafortunadamente se ha ido llevando como la percepción de que la mujer es mala, ¿no? Y obviamente esto todavía tiene como estas memorias y esas huellas en donde la consecuencia es que la mujer se mira a sí misma como más culpable. Poniendo ejemplos concretos, es que, por ejemplo, la mujer tiene como la función de ser una buena madre. Cuando es mamá tiene que ser una buena madre, ¿no? Sí. Es como un arquetipo, ¿sí? Sí. O sea, hablar de madre es como tiene que ser buena. Entonces, obviamente, eso es un gran peso para todas las mujeres, porque además hay como cierto estereotipo de qué es ser buena madre, ¿no? ¿Qué es ser buena madre, no? Entonces, tengo que ser A, B, C, D, ¿no? Es más, pues en cuanto nace mi hijo tengo que amarlo, tengo que cumplir toda mi función de la lactancia, o sea, hay como una idealización inclusive, ¿no? Y eso significa ser buena madre, ¿no? Tengo que cumplir con ese rol. Pero además actualmente, pues la mujer tiene que cumplir con otros roles, como por ejemplo el trabajo, su desarrollo profesional. Y entonces a veces no le da a la mujer para todo cumplir esos estándares para ser buena. Pensamos ahorita en la maternidad, como por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede cuando no cumple con eso que tiene un peso cultural, social y familiar, ¿no? O sea, también, o sea, la familia impacta, te dicen, ¿no? O sea, a veces no te lo dicen explícitamente, pero ya sabemos que hay como esa regla de que ser buena madre es que tienes que ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no estoy cumpliendo a lo mejor con esa función? Sea porque me lo digan, sea porque me doy cuenta, o sea porque hay alguna información que a mí me refiere que no lo estoy haciendo bien, desde mi subjetividad. O sea, la consecuencia es sentirme culpable porque no soy una buena mamá. En este ejemplo, porque podría poner otro ejemplo y ahorita lo diré. Y entonces, al sentirme culpable, ¿cuál es la consecuencia? Esta parte es compleja la que voy a decir. La consecuencia es que yo me siento culpable, tengo esta percepción subjetiva, pero además me siento culpable y no quiero que los otros sepan o se enteren que yo no soy una buena madre. Entonces hago recursos o tomo recursos inconscientes para proteger eso. Pueden ser mecanismos de defensa como la negación, pueden haber otros mecanismos como por ejemplo mentir, otro mecanismo como invalidar, de modo tal que los otros no se enteren, que los otros no lo vean. Inclusive a veces trato de negármelo a mí misma y esto genera mucho desgaste emocional, porque una parte de mí sabe que soy culpable, porque así tengo la interpretación, pero otra parte de mí no quiere aceptarlo. ¿Y cuál es la razón? Porque no me quiero sentir rechazada. O si fuera un varón, no estoy poniendo el ejemplo de mujeres, no me quiero sentir rechazado a ese grupo social en donde yo siento que no estoy haciendo las cosas bien. Porque el rechazo es muy doloroso para los seres humanos, sentirte rechazado de tu grupo social. Entonces trato de cubrirlo, desde cuestiones inconscientes hasta cuestiones conscientes, de modo tal que no se vea eso que estoy haciendo mal. Sin embargo, la culpa sigue existiendo. Muchas veces para compensar esa culpa puedo autocastigarme, pero esto es un engaño porque con el autocastigo no evoluciono la culpa, sino al contrario, entro como en un círculo vicioso donde me sigo lacerando, la culpa incrementa, además con cuestiones como mentir o como tratar de taparla incrementa más, y ahí estoy en un círculo vicioso bien complicado que la consecuencia es un desgaste emocional que me puede llevar hasta enfermedades físicas como mentales. Ahora, retomando esta parte, las mujeres social y culturalmente tenemos muchos más pesos que cumplir o estándares que cumplir que nos hacen justamente sentirnos más culpables, porque si no cumplimos estos estándares no somos buenas. Ahorita hablé de la maternidad, pero pensemos en qué es una mujer buena. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, ¿qué es una mujer buena? ¿No? Ahora, compáralo con, si hiciéramos un cuadro comparativo, hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué es ser un papá bueno, no? Y una mamá buena, ¿no? O sea, si el papá es bueno ya nada más con que dé la pensión, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero si la mamá da la pensión, pero no se da cargo de los hijos. Es una terrible mamá. ¿Sí me explico? Sí. Nada más ahí, pero la verdad es que podemos hacer una lista larga, ¿no? Si la mamá se tiene que ir a trabajar y ocupa todo su tiempo en el trabajo y no está con sus hijos, pero si el papá todo el tiempo está trabajando y no puedes ver a sus hijos. ¿Es el mejor papá? El mejor papá porque es que está trabajando. Exacto.
Exactamente. ¿Sí me explico? Entonces, obviamente, esta diferencia hace que, pues entonces, ¿quién va a sentir más culpa? Al que se le vea, donde social y culturalmente no es bueno, ¿no? Sí. Y entonces, por eso carga más culpa. Pensemos en eso. Ahora, ¿qué es una mujer buena? Si un hombre tiene a lo mejor muchas relaciones, es decir, muchas parejas, no es la misma percepción que si una mujer tiene muchas parejas. Claro. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, pero podemos igual hacer una lista. Por consecuencia, entonces, no eres una mujer buena. Entonces, ¿quién se va a sentir más culpable? No, pues la mujer. La mujer, ¿sí? Y así, igual, ¿no? Generalmente en las familias, las hijas, hay una cuestión heredada de que como que las hijas son las que tienen la responsabilidad de cuidar a los padres, Sí. más que los varones. ¿Y qué O de pasa cuidar la casa en general o al cuidar la papá o a la casa? mamá, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa si la hija dijera, no, es mala? Y entonces muchas veces lo que ha hecho la mujer para ser aceptada y para mirarse como buena es aceptar todo, ¿no? Es más, a veces pareciera que la abnegación es positiva, aunque se sacrifiquen muchas cosas, ¿no? Pero ¿y qué pasa si yo pongo límites? Eres mala, ¿no? Y entonces es mucho peso social, cultural, familiar, por todos estos, vamos a decir, creencias que se han generado de lo que tendría que hacer una mujer, ¿no? Y esa es la razón por la que las mujeres, en cierto sentido, cargamos o se cargan con más culpas que los hombres. Por supuesto que también los hombres, pero esta es la razón, ¿no? Y como lo mencionaba, la consecuencia de no decir o expresar lo que nos hace sentir culpables es porque no queremos sentirnos rechazados. No queremos sentirnos rechazadas. Es algo que nos genera mucho dolor sentirnos rechazadas de la familia, del entorno social, del entorno cultural, razón por la cual tendemos a la abnegación o a la culpa. Ahora, la culpa, cuando la tenemos, va a buscar compensar, una con el autocastigo o de otras formas sutiles para poder compensar la culpa. Voy a poner ejemplos, generalmente son inconscientes. Por ejemplo, la mamá cuando siente que no puede pasar mucho tiempo con los hijos y esto le genera culpa, entonces muchas veces inconscientemente compensa a lo mejor con ser muy permisiva o compensar con cosas materiales su ausencia de convivencia con ellos. Ese es un ejemplo, pero la realidad es que podemos buscar muchas otras formas inconscientes para compensar lo que nos está generando culpa, porque pareciera que nos sana, ¿no? Pareciera, pero realmente no. Por el contrario, ¿cuál es la consecuencia de sentirnos culpables? Mantenernos en una caja donde no vamos a poder evolucionar, donde solamente vamos a estar dando vueltas en la culpa, tratando de compensar, pero justamente va a ir incrementando la culpa y esto va a generar efectos que complican, como por ejemplo el desgaste emocional, el ruido mental, la ansiedad, puede llegar a detonar cuestiones como crisis de ansiedad, depresión, estrés, si no hacemos algo por ella. Entonces, si se dan cuenta, pues se va haciendo complejo. Ahora, mucho de lo complejo es porque el que se siente culpable lo carga solo, y lo carga solo justamente porque no quiere que el otro sepa que no está haciendo las cosas bien. Y esto hace que sea un gran peso para la persona. Y que lo cargue durante años. Sí, Hasta sí. puede ser de por vida. Desafortunadamente sí, con toda la consecuencia que ello tiene. Y es que el punto es que se carga por años porque no queremos reconocer a veces ante nosotros mismos esa culpa conscientemente y mucho menos queremos reconocerla ante los otros porque significaría decir esto no lo hice bien. Rompí esta regla y a lo mejor esta regla que rompí es una regla que para los otros es muy valorada, ¿no? Sí. Y entonces, si yo rompí esa regla que para los otros es muy valorada, muy valiosa, entonces me van a rechazar porque yo rompí esa regla, entonces mejor no digo nada. Y entonces hay algo, cargarla por todo el tiempo. Y hay algo muy significativo en este sentimiento de la culpa también, que las mujeres que sufren agresiones, violencias, no se diga, ellas la tienen más marcada este sentimiento de culpa, precisamente cuando quieren salir de esta relación tóxica, vienen tal vez familiares, como lo decías, Mari, la misma pareja diciendo, es que si tú te divorcias, si tú te separas de mí, no vas a hacer eso. La conclusión sería que los estándares culturales o sociales que nos va imponiendo la sociedad de lo que es bueno y de lo que es malo, cuando no se cumplen esos estándares, pues detonan en culpa. Y esto tiene que ver con algo que se llama el juicio de lo que es bueno y de lo que es malo, y que este juicio primero es como del exterior y después lo hacemos propio. Pues al hacerlo propio nosotros mismos, nosotras mismas nos enjuiciamos y nos volvemos nuestro juez y nuestro verdugo, nos sentenciamos y nos castigamos. Ahora, si lo vamos a trabajar desde esa línea, la consecuencia va a ser que nos vamos a destruir. Entonces, definitivamente por ahí no hay camino. Ahora, esta cuestión social, cultural, heredada, ha generado creencias, yo diría quizá falsas creencias o creencias que no nos han ayudado, tanto culturales, sociales y personales
es decir, cada quien genera sus propios patrones de creencia. Por ejemplo, ¿cuál sería tu patrón de creencia de qué es ser una buena madre? ¿Cuál sería tu patrón de creencia de qué es ser una buena profesional, una buena mujer, y etcétera, ¿no? Esta palabra de bueno y malo que de repente creo que es uno de los caminos para empezar a evitar la culpa, ¿no? Dejar el juicio, porque además el juicio alimenta el ego, y esto de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Podríamos inclusive empezar a trabajarlo desde qué me ayuda y qué me desayuda, más que si es bueno o es malo, porque además es relativo. ¿Qué es bueno? A veces depende de las circunstancias o del contexto. Es una cuestión muy subjetiva en cierto sentido. Empieza a generar en mi persona patrones de creencia. ¿Y estos patrones de creencia qué son? Las creencias son ideas que cada persona tiene como su verdad. No quiere decir que sea la verdad, sino como su verdad. Y muchas veces esas ideas quedan en el inconsciente de la persona y vamos funcionando en relación a esos patrones de creencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es tu patrón de creencia de qué es ser buena mamá? Tratamos de vivir consciente o inconscientemente en función de ese patrón de creencia, pero cuando ese patrón de creencia no se da, empieza a haber un conflicto. Y este conflicto interno me puede llevar justamente a sentirme culpable. Es más, muchas veces justifico hacer muchas cosas para cumplir con ese patrón de creencia. Por eso hay que tener mucho cuidado quienes tienen hijas pequeñas o hijos pequeños, qué patrones de creencia queremos dejarles. Ya que tenemos claro que de repente buscamos estándares altos en las mujeres en cuestión de una situación social o cultural, hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo la cuestión de los límites. ¿Cómo llevamos a las hijas mujeres a que aprendan a poner los límites? Porque muchas veces el mensaje es, tienes que aguantar porque eres mujer. Y entonces cuando ya se llega a tener una relación de pareja, entonces tengo que aguantar. Otro patrón de creencia es, ¿tú qué hiciste mal? Entonces seguramente yo hice algo malo y por eso sucedió. Entonces después en las relaciones, yo como mujer siempre soy la culpable de que las cosas no salgan bien en la relación. Ante esa situación, yo empiezo a justificar a la otra persona sus conductas y a cargar yo la culpa de sus conductas. Cuando digo yo cargar, significa que yo hice algo mal por lo que tú a lo mejor me gritaste, me golpeaste, me dañaste. Y ahí entramos en un círculo vicioso porque además de que soy la culpable, no pongo límites, sigo permitiendo la agresión y sigo justificando y además yo soy la culpable de esa agresión. Obviamente, ¿qué necesito? ¿Qué tendría que hacer con todos estos elementos para dejar de sentirme culpable? Lo primero es darme cuenta, hacerme consciente. O sea, hacerme consciente de que estoy cargando con culpas y darme cuenta que me estoy sintiendo culpable de A, B, C, D. Entonces, empiézate ahorita a preguntar, quienes nos escuchan, ¿qué te hace sentir culpable? Y a lo mejor pueden ser desde cuestiones a lo mejor graves en tu interpretación hasta cuestiones tan sencillas en el día a día donde de repente nos sentimos culpables, como me quedé dormida 30 minutos más y esto ocasionó que ya me retrasara en todas mis cosas y hay una sensación de culpabilidad, ¿no? O como por ejemplo, estoy cuidando mi peso y ya me comí 3 galletas y me siento culpable porque seguramente voy a engordar. Mira, desde esas cosas tan sencillas hasta cuestiones complejas de situaciones que nos han pasado en nuestra historia de vida, ¿no? De temas graves inclusive. Voy a poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una situación de violación, muchas veces dicen, es que ella, ¿qué ropa traía, no? Pareciera que ella fue la culpable de esa situación. Hasta ese punto, ¿no? Cosas extremas, ¿sí? Y que en este caso la mujer pueda creérselo, ¿no? Por eso tan importante verificar el patrón de creencia, ¿no? Que tú te lo creas. Desde estas cuestiones tan sencillas en el día a día por las que nos sentimos culpables hasta las cuestiones complejas por las que podemos sentirnos culpables en donde realmente no somos culpables, este sería el primer punto, darme cuenta. Por eso la pregunta, ¿por qué te sientes culpable? O sea, como, ¿qué cosas te hacen sentir culpable? Una vez que te das cuenta y lo haces consciente, también puedes hacerte consciente de qué te está causando en tu vida sentirte culpable. Es decir, hazte consciente de qué consecuencias estás teniendo de cargar la culpa. Hacerte consciente significa a lo mejor me estoy desgastando emocionalmente, me estoy autocastigando, me estoy dañando, no estoy siendo feliz por cargar la culpa, no estoy disfrutando la vida. O sea, para que te des cuenta de los precios que estás pagando por cargar con esta culpa. Si ya te estás dando cuenta de que todo esto que estás cargando no te está ayudando, te puedes dar cuenta muy claro que entonces la culpa no es constructiva, la culpa es destructiva. Entonces, esa sería como la primera parte. ¿Para qué? Para darte cuenta que te está haciendo sentir culpable y para darte cuenta que esto que te está haciendo sentir culpable te está destruyendo. Para llegar al otro punto que se llama la aceptación de esta situación. Es decir, estoy aceptando, estoy viviéndome culpable
y estoy aceptando que estoy teniendo estas consecuencias por cargar la culpa. Y eso sí es muy importante identificarlo. Voy a poner el ejemplo. Si una mujer está asumiendo la culpa de la violencia de su pareja, es bien importante reconocer eso para que pueda aceptar que ella está viviendo una culpa que la está destruyendo. Por eso es necesario hacerse esas preguntas para darse cuenta cuáles son los precios que está pagando, porque la conclusión es, esta culpa me está destruyendo. Una vez que eso sucede y que tú aceptas que te estás destruyendo a través de la culpa, te tienes que preguntar, ¿quiero seguirme destruyendo? ¿Quiero seguir viviendo estas consecuencias que estoy teniendo, que me ocasiona la culpa? ¿Quiero seguir pagando estos precios? Lo más posible es que uno diga que no. Sí, lo más posible es que diga uno que no. Entonces dices, bueno, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer para que esto ya no suceda? Bueno, algo de lo primero que yo sugiero es que empecemos a cambiar el concepto y lo evolucionemos de culpa a una palabra que sí te va a permitir hacer algo, que te va a permitir, en lugar de destruirte, construirte, que se llama responsabilidad. Bueno, parte de la clave sería la aceptación y la responsabilidad. Se me hacen como los puntos estratégicos, porque la aceptación es darme cuenta y hacerme, primero darme cuenta, lo segundo es aceptar que sí estoy sintiéndome culpable y que me estoy destruyendo por la culpa. Y después evolucionarlo a responsabilidad. La responsabilidad significa cómo respondo a. La diferencia entre la culpa y la responsabilidad es que la culpa me mantiene solamente dando vueltas en una cuestión de autocastigo, de desgaste emocional y de maltratarme psicológicamente, pero no avanzo. Inclusive muchas veces me va a poner en la situación de víctima. Y como víctima no hay crecimiento, porque me dejan la imposibilidad de hacer algo y aceptar que estás pagando un precio o que se está pagando un precio alto por sentir esa culpa, por cargarla. Si le ponemos un poquito imagen, es como una piedra que estás cargando todo el tiempo y que llega un momento que ya no puedes con ella y que tiene una serie de consecuencias que te van desgastando y acabando, y que la palabra decía es te vas autodestruyendo por ese cargo excesivo de culpas que traes, de tiempo y de pesos, porque además alguna situación pueden dimensionarla en una gran culpa, entonces el peso es muy grande, ¿no? Sí. Y te decía también que ir evolucionando la palabra culpa a responsabilidad, y responsabilidad significa cómo respondo a. Antes de llegar a la parte de responsabilidad como en ejemplos, un aspecto fundamental que tendría que ir antes de poner en práctica la responsabilidad es que si ya te diste cuenta que hay cuestiones por las que te sientes culpable, que pueden ser desde situaciones cotidianas de la vida diaria hasta cuestiones complejas que has tenido en tu historia de vida, de impacto, que te puedas sentir a lo mejor culpable. Voy a poner solo ejemplos. Eres madre soltera, a lo mejor de que no estás dando la atención que tus hijos requieren, a lo mejor de que sientes que no has podido, a veces hasta culpa por uno mismo, no me he dado lo que yo necesito, o sea, una serie de cuestiones ahí, la verdad, de bagajes, de muchas culpas. Lo importante antes de llegar a la responsabilidad es soltarlas, porque imagínate, es una piedra, ¿no? O sea, con todo lo que dije, es una piedra, ¿no? Y aquí la traes. Toda la lista que tienes, la piedra pesa cada vez más. Todos los que nos están escuchando, visualicen todas sus culpas que están imaginando en una piedra y la ponen aquí, así, y la has cargado por tanto tiempo. Obviamente, mientras la estés cargando, pues no te das la oportunidad de ser feliz, de disfrutar, de vivir el presente, de crecer, de mejorar. Ya vimos que la culpa nos mantiene ahí porque nos ancla con ese peso que tenemos y nos destruye. Ahí vamos a estar, ¿no? ¿Qué necesitas hacer? Soltarla. Ya después de que te diste cuenta, te estás dando cuenta que le estás cargando, ¿qué tienes que hacer? Soltarla. Se dice fácil, pero no es tan sencillo. La palabra generalmente a veces utilizada se llama perdón. Y este perdón es perdonarte por la culpa que has sentido por mucho tiempo, o por las culpas que has sentido de mucho tiempo, y por las culpas que cada día de repente te pones y cargas. Porque perdonarte significa soltarlas. Este peso no es mío. Una forma de soltarlas en una forma más amable, en lugar de decirte es que yo soy la culpable, no soy buena madre y no estoy el tiempo con mis hijos y por eso mis hijos, o sea, no te ayuda. Entonces puedes decir, estoy mejorando como mamá. Bueno, el proceso podría ser: suelto la culpa y estoy aprendiendo a ser una buena madre. Me libero de todas las culpas para poder crecer como mamá, sí, como mujer, como ser humano. Puedes decir una frase para ir soltando, o para quien sienta que la culpa es muy agobiante, que le está causando mucho daño, pues ahí está el acompañamiento psicológico, el acompañamiento terapéutico, para que pueda darle más contención y más apoyo para soltar esa culpa, porque hay veces, haz de cuenta que esa culpa está como ya pegada a nosotros, y aunque la queremos soltar, no podemos. Entonces ahí es donde se requiere el apoyo. Si no es tanto, pues puedes empezar con una frase de
libero mis culpas, suelto las culpas que tengo de toda mi historia de vida, me libero y me perdono. Frases que de alguna manera te hagan soltar la culpa, perdonar. ¿Por qué? Porque si ya sueltas, entonces ahora sí puedes dar un giro y entonces decir, voy a aprender o estoy aprendiendo a ser, en función de la culpa, ¿no? A ser una mejor mamá, una mejor profesional, un mejor ser humano, lo que haya sentido culpa en algún momento. Y ahora lo asumo con responsabilidad. Y ahora sí, hablamos de responsabilidad, que significa cómo voy a responder a. Entonces lo voy a poner como en la comparación. Si fuera culpa, sería, es que no soy una buena mamá, no estoy todo el tiempo con ellos, por eso mis hijos tienen este comportamiento, pensando en esa dinámica, ¿no? Entonces yo soy culpable de, y ahí me voy a quedar. Pero si yo ahora lo veo como responsabilidad, tendría que preguntarme, ¿cómo respondo a las necesidades de mis hijos? Y si yo ya lo quiero poner en acción, tendría que pensar, ¿qué necesito responder a sus necesidades? Pues necesito darles un poco más de tiempo, platicar con ellos y convivir. Estas 3 cosas necesito responder. ¿En qué momentos puedo hacer? Entonces ya me pone en acción más que en quedarme en dar vueltas en la... Entonces es clave preguntarte cómo voy a responder a todo aquello que en algún momento me hizo sentir culpable. Ahora es cómo voy a responder a. Señalar este punto muy importante, que muchas veces la culpa, y ahora desde esta perspectiva que nos los estás haciendo ver, Mari, es muy bonito ahora ver que tal vez la percepción de otros, si es el caso, se pueda volver en responsabilidad y no en culpa, porque la culpa no nos va a llevar a ningún lugar, y la responsabilidad nos va a llevar a ocuparnos de. Y bueno, Mari, a aquellos radioescuchas que el día de hoy tengan quieran profundizar en este tema, quieran alguna orientación psicológica, quieran sobre todo agendar una cita y empezar un proceso terapéutico contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Pueden hacerlo vía WhatsApp al número 951-119-6667. Asumamos la responsabilidad, dejemos la culpa y soltemos y liberemos todas esas cargas de culpa para poder disfrutar y ser felices con responsabilidad.